Mateus el apóstol. De publicano a evangelista de la gracia. Con el máximo respeto a la autoridad de las Sagradas Escrituras y a la riqueza de la tradición cristiana, nos adentramos en la vida de Mateus, también conocido como Levi, uno de los 12 apóstolos de Jesús y autor del primer evangelio. Su historia es un testimonio poderoso de la gracia transformadora de Cristo, que extiende su llamada a los más marginados y los convierte en heraldos de la salvación. Desde un odiado cobrador de impuestos, en Cafarnaúm, Mateus se transformó en un apóstol fiel, un evangelista que documentó meticulosamente la vida de Jesús para los judeocristianos y un misionero que llevó el evangelio a tierras remotas, sellando su fe con el martirio. Esta narrativa, fundamentada en los textos bíblicos y enriquecida por las tradiciones de la Iglesia primitiva, revela cómo la misericordia divina puede redimir a cualquiera y convertirlo en un instrumento de la voluntad de Dios. Su legado, preservado en su Evangelio y en las comunidades que fundó, nos invita a reflexionar sobre la inclusividad del reino y el costo del discipulado. Orígenes, identidad y el contexto de Galilea. Cafarnaúm, un centro de comercio, cultura y tensión. Mateus, originalmente llamado Levi, Marcos 2:14, Lucas 5:27, nació y creció en Cafarnaúm, una ciudad estratégica en la orilla norte del mar de Galilea, en la región de Galilea durante el siglo I a.C. Esta localidad, mencionada frecuentemente en los evangelios como base del ministerio de Jesús, Mateo 4:13, era un próspero centro comercial debido a su posición en la Vía Maris, una antigua ruta comercial que conectaba Damasco, en Siria, con las ciudades costeras del Mediterráneo, como Cesarea y Tiro. Esta vía no solo facilitaba el intercambio de bienes, pescado salado, cereales, aceite de oliva y textiles, sino también el flujo de ideas, culturas y religiones, lo que exponía a los habitantes de Cafarnaúm a influencias helenísticas, romanas y judías. La ciudad albergaba una población diversa, pescadores galileos como Pedro y Andrés, mercaderes fenicios, soldados romanos y funcionarios imperiales. La presencia de una sinagoga, descubierta por arqueólogos y mencionada en Marcos 1:21-28, indica una comunidad judía activa, aunque marcada por la opresión romana. Los impuestos eran recaudados en puestos estratégicos, y Cafarnaúm, como puerto y encrucijada, era un lugar clave para esta actividad. Los romanos delegaban la recaudación a contratistas locales, los publicanos, quienes a menudo abusaban de su poder, cobrando excesos para su propio beneficio. Esta práctica alimentaba el desprecio de los judíos hacia los publicanos, considerados traidores y moralmente impuros según la ley mosaica, Levítico 19:11. La vida de un publicano, riqueza y rechazo. Como publicano, Mateus ocupaba un puesto de cierta prominencia económica, sentado en un telonium, banco de impuestos, a la entrada de Cafarnaúm, probablemente cerca del puerto o de la carretera principal. Su trabajo consistía en recaudar impuestos sobre mercancías, pescados y peajes, utilizando tablas de tasas y registros escritos. Su educación, que incluía conocimientos de arameo, la lengua local, griego, para tratos comerciales, y posiblemente latín, para relaciones con Roma, lo distinguía de muchos galileos. Esta habilidad con la escritura y los números sería fundamental para su futuro rol como evangelista. Sin embargo, esta vida venía con un costo social. Los fariseos y los escribas lo excluían de las sinagogas y lo clasificaban como pecador. Mateo 9:11, una categoría que incluía a prostitutas, ladrones y gentiles. Los publicanos eran acusados de extorsión y corrupción, y su riqueza, derivado de sobornos y excesos, los aislaba de la comunidad religiosa. A pesar de esto, Mateus vivía en un entorno donde podía observar la diversidad humana. Los pescadores luchando por su sustento, los mercaderes negociando precios,
y los soldados romanos imponiendo autoridad. Esta perspectiva única influyó en su evangelio, que resalta la compasión de Jesús por los pobres y marginados. Mateo 11, 5, 25, 35, 40. La identidad dual. Levi, el marginado, y Mateus, el redimido. El nombre Levi sugiere un posible origen en la tribu de Leví, encargada tradicionalmente de los servicios religiosos en el templo. Números 3.6, 10. Sin embargo, su profesión como publicano lo alejaba de este legado, convirtiéndolo en un paria incluso dentro de su propio linaje. La transformación de su nombre a Mateus, Mateo 9:9, que significa don de Yahvé, o esperanza de Dios, en hebreo, marca un nuevo comienzo. Algunos teólogos sugieren que Jesús le otorgó este nombre al llamarlo, al igual que renombró a Simón como Pedro, Mateo 16:18, simbolizando su nuevo propósito como un regalo de Dios para el reino. La tradición oral, preservada por los padres de la Iglesia como Jerónimo, indica que Mateus era un hombre de mediana edad cuando fue llamado, quizás con experiencia familiar en comercio o recaudación, lo que lo hacía un candidato inesperado para el discipulado. Su vida anterior, aunque marcada por el rechazo, lo preparó para entender la misericordia divina, un tema central en su evangelio. Un corazón abierto a la redención. Antes de su encuentro con Jesús, Mateus probablemente vivía una existencia dual, riqueza material pero pobreza espiritual. Como judío conocía las promesas mesiánicas de las Escrituras, Isaías 9:6-7, Miqueas 5:2, pero su profesión lo había distanciado de la comunidad que aguardaba al Salvador. Su disposición a dejar todo al llamado de Jesús, Mateo 9:9, sugiere un anhelo interno por redención, un vacío que solo Cristo pudo llenar. Este contraste con apóstolos como Natanael, un israelita sin engaño, o Tomé, valiente pero escéptico, resalta la diversidad del llamado divino que abarca desde los puros de corazón hasta los pecadores arrepentidos. Segundo, el llamado, la conversión y el ministerio con Jesús. El llamado en el telonium, un momento de gracia. El relato del llamado de Mateus aparece en Mateo 9:9, Marcos 2:14 y Lucas 5:27-28, con pequeñas variaciones que enriquecen la narrativa. Jesús, tras enseñar en la sinagoga de Cafarnaúm y sanar al paralítico, Marcos 2:1-12, pasa por el puesto de impuestos donde Levi está sentado. Los evangelios sinópticos describen el momento con sobriedad. Y pasando Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Mateo 9:9. La simplicidad de esta frase esconde un acto revolucionario. Un rabí judío, que evitaba a los publicanos, invita a uno de ellos a ser su discípulo. La escena ocurre en un día típico de trabajo, con el bullicio de mercaderes y el sonido de monedas resonando. Levi, rodeado de registros y tablas de impuestos, probablemente estaba calculando tasas o enfrentando las miradas hostiles de los transeúntes. La palabra de Jesús, «Sígueme», no solo era una invitación, sino un mandato que requería una decisión inmediata. Mateus, dejando atrás su mesa, sus ingresos y su estatus, se levantó y lo siguió, un acto que simboliza la renuncia total a su vida anterior. Este momento refleja la soberanía de Cristo, quien ve el potencial en los despreciados. 1 Corintios 1:27-28. El banquete de los pecadores, un testimonio de gratitud. La conversión de Mateus se celebra de inmediato con un banquete en su casa. Mateo 9:10, Marcos 2:15, Lucas 5:29. Los evangelios narran que muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Un detalle que sugiere que Mateus invitó a sus antiguos compañeros, quizás para compartir la alegría de su nueva vida. La casa, probablemente una vivienda modesta pero espaciosa en Cafarnaúm,
Se llenó de risas, conversaciones y el aroma de comida galilea, pan, pescado, higos y vino, un contraste con la soledad de su vida anterior. Los fariseos, al ver esto, cuestionan a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mateo 9:11. Jesús responde con una parábola viva: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:12-13. Esta declaración, citando Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, redefine la misión de Jesús como un ministerio de inclusión. Mateus, como anfitrión, se convierte en el primer fruto de esta gracia, un puente entre los marginados y el Mesías. El ministerio como apóstol, un testigo fiel como uno de los 12, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. Mateus participó en el ministerio de Jesús durante aproximadamente 3 años. Estuvo presente en los milagros junto al mar de Galilea, como la pesca milagrosa, Lucas 5:1-11, y la multiplicación de los panes, Mateo 14:13-21, donde alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Su evangelio registra este evento con detalle, destacando la compasión de Jesús por las multitudes, Mateo 14:14. Mateus ouviu os ensinamentos de Jesús, como el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7, que incluye las bienaventuranzas, Mateo 5:3-12, y el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13. Su formación como escriba improvisado lo llevó a preservar estos dichos con precisión, organizándolos temáticamente para su audiencia judeocristiana. También fue testigo de curaciones, como la del ciego de Jericó, Mateo 20:29-34, y de confrontaciones con los fariseos, que cuestionaban la autoridad de Jesús, Mateo 21:23-27. Durante la pasión, Mateus, como los otros apóstolos, huyó tras la detención de Jesús, Mateo 26:56. Sin embargo, tras la resurrección, se unió a los discípulos en el mar de Tiberíades, Juan 21:2, y en el cenáculo, Hechos 1:13, donde aguardó el Espíritu Santo. Su presencia en el Pentecostés, Hechos 2, lo capacitó para la misión, usando sus habilidades de escritura para registrar el Evangelio. Teso, misión apostólica, autoría del Evangelio y martirio. La autoría del Evangelio de Mateus, un testimonio literario. La tradición atribuye a Mateus la autoría del Evangelio que lleva su nombre, escrito aproximadamente entre el 60 y 70 d.C., tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Papías de Hierápolis, en su obra Exposición de los Oráculos del Señor, circa 120 d.C., citado por Eusebio, Historia Eclesiástica 3:39-16, afirma que Mateus compiló los dichos de Jesús en la lengua hebrea, y cada uno los interpretó como pudo. Esto sugiere que el Evangelio original fue escrito en arameo o hebreo para los judeocristianos, más tarde, traducido al griego. El Evangelio de Mateus se distingue por su estructura: 5 grandes discursos, Sermón de la Montaña, Misión de los 12, Parábolas del Reino, Enseñanzas sobre la Iglesia, Discurso del Monte de los Olivos, que reflejan la ley mosaica, Éxodo 20. Incluye 129 citas y alusiones al Antiguo Testamento, presentando a Jesús como el nuevo Moisés y el Mesías prometido, Mateo 1:1-17, 2:15, citando Oseas 11:1. Su experiencia como publicano se ve en detalles como la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, y la mención de denarios, Mateo 22, términos monetarios familiares para él. La misión en tierras lejanas, un viaje de fe. Tras el Pentecostés, Mateus emprendió una misión apostólica, llevando el Evangelio más allá de Palestina. Las tradiciones divergen, pero las más aceptadas lo sitúan en Etiopía. Según Eusebio, Historia Eclesiástica 3:24-6, y la Passio Sancti Matthäi, un texto apócrifo, Mateus predicó en la región de Etiopía,
al sur del Egipto romano. Convertía a caníbales y nobles, realizando milagros como resucitar a un príncipe y curar a la hija de un rey. Su predicación enfrentó resistencia de sacerdotes paganos, quienes veían su mensaje como una amenaza a los cultos locales. Persia y Partia. Otras tradiciones, como las de Isidoro de Sevilla, sugieren que Mateus viajó a Persia, actual Irán, y Partia, regiones con fuertes influencias zoroástricas. Su capacidad de dialogar con diversas culturas, forjada en Cafarnaúm, le permitió adaptarse a estos contextos. Otros lugares. Algunas fuentes apócrifas lo mencionan en Macedonia o Judea, pero estas son menos consistentes. La tradición etíope es la más sólida, respaldada por la Iglesia copta, que venera a Mateus como fundador de comunidades cristianas en el Cuerno de África. Mateus usaba su evangelio como herramienta de enseñanza, adaptándolo a las necesidades de cada audiencia. Su habilidad para conectar las profecías judías con la vida de Jesús resonaba con los conversos, consolidando iglesias primitivas. El martirio de Mateus, un sacrificio glorioso. El martirio de Mateus ocurrió alrededor del año 70 de Cristo, según la tradición. En Etiopía, predicando contra la idolatría, enfrentó la oposición de un rey pagano, a menudo identificado como Irtaco. La Passio Sancti Matthäi relata que, tras resucitar a la hija del rey y convertir a la princesa Ifigenia, Mateus fue condenado. Las versiones varían. Algunos dicen que fue apuñalado con lanzas mientras celebraba la Eucaristía, otros, que fue quemado vivo o decapitado. Su muerte, ocurrida posiblemente en una colina cerca de Nadabá, actual Etiopía, simboliza su entrega total. El culto a las reliquias y el legado tras su martirio, las reliquias de Mateus fueron trasladadas a varias regiones. En el siglo VI, según Gregorio de Tours, fueron llevadas a Paestum, Italia, y más tarde a Salerno, donde reposan en la Catedral de San Mateo, construida en el siglo XI. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 21 de septiembre, mientras que las iglesias ortodoxas la conmemoran el 16 de noviembre. En Etiopía, su memoria se honra en iglesias copta y etíope con altares dedicados a su nombre. Cuarto, lecciones espirituales del discipulado. La gracia para los marginados. Mateus, un publicano despreciado, muestra que nadie está excluido del amor de Dios. Romanos 3, 23, 24. La respuesta radical, su abandono inmediato del telonium, nos desafía a priorizar a Cristo sobre el mundo. Lucas 14, 33. La inclusión en el reino, el banquete con mindos pecadores nos enseña a abrazar a los rechazados. Gálatas 3, 28. La fidelidad en el servicio. Su evangelio nos inspira a documentar y compartir nuestra fe. Timoteo 4, 7. La misión universal. Su viaje a Etiopía nos llama a evangelizar todas las naciones. Mateo 28, 19. El costo del discipulado. Su martirio nos recuerda el precio de seguir a Jesús. Juan 15, 20. La transformación por la palabra. Su vida refleja cómo la Escritura transforma al creyente. Hebreos 4, 12. Conclusión. El legado vivo de Mateus. La vida de Mateus es una epopeya de redención. Comienza con un publicano aislado en Cafarnaúm, llamado por Jesús a una conversión que lo llevó a abandonar todo. Sigue con su ministerio como testigo de la gracia inclusiva, y culmina en su misión y martirio en Etiopía, dejando un evangelio que guía a la Iglesia. Mateus nos invita a recibir la gracia divina, a incluir a los marginados y a perseverar en la fe, incluso hasta el sacrificio.